Muchas gracias, Antonio, por este ejercicio de síntesis y, bueno, profundizaremos, yo creo, a continuación con las preguntas que posiblemente serán muchas en relación con esta mesa. Bueno, a continuación le cedo la palabra al profesor Carlos Gómez Ligüerre, al que, abusando de su confianza y la relación personal que nos une, sencillamente me voy a limitar a decir que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y que hoy, en relación con la temática que va a abordar, está aquí porque tiene un capítulo excelente en un libro del que aprovecho para hacer spoiler, que se llama Estudios de Derecho Contractual Europeo, donde también está el profesor Cámara, Fernando, y el título de su capítulo es precisamente, bueno, pero prior tempore potior injure. El título de su capítulo tiene que ver precisamente con el que es el título de su ponencia, una problemática tan interesante como la de la nulidad parcial de los contratos en relación con la existencia de cláusulas abusivas. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, voy a hacer lo posible por no aburrir a la audiencia, en primer lugar, y no perjudicar a los ponentes que vienen después y el eventual debate que se pueda suscitar después de esta mesa o después de la intervención del profesor Gómez Pomar. Pese a las restricciones de tiempo, no quiero, asumo, perder unos segundos agradeciendo a la profesora Matilde Cuena, a Herminia Campuzano, al profesor Ignacio Fernández, su amable invitación, a la Cátedra de Derecho Notarial, la gestión de este evento, también al proyecto de investigación de la Universidad Complutense y al Colegio Notarial su amable hospitalidad al permitirnos hoy estar aquí y disfrutar de tan buenas ponencias en un entorno pues, tan agradable. Yo voy a hablar, como decía el profesor Fernández Chacón, de nulidad parcial. Voy a hablar de nulidad, en realidad de nulidad parcial. Y voy a plantear los temas que me preocupan o que me han preocupado en relación con este asunto, sin atreverme a presentarme como un experto en derecho del consumo y menos en presencia de ilustrísimos especialistas. Muchos de ellos me han precedido en la palabra y otros hablarán después. Pero bueno, la cuestión de la que voy a tratar es una cuestión que me ha preocupado como civilista, como privatista, si puedo por lo menos erogarme ese título. Las cláusulas abusivas son nulas. Son nulas. Nulas. La directiva artículo 6.1 prevé que no vincularán, no emplea la expresión nulidad, que es una expresión bien acuñada en la tradición de la Europa continental, no emplea la expresión nulidad, dice que no vincularán. Y el artículo 83 vigente del texto refundido, después de una azarosa evolución a la que voy a hacer referencia brevemente por lo menos, acaba concluyendo en su versión vigente que son nulas y se tendrán por no puestas. Por lo tanto, el escenario, el supuesto de hecho de referencia es el de un contrato que utiliza cláusulas que son declaradas abusivas. Por tanto, hay algunas cláusulas de ese contrato que son declaradas abusivas y, en consecuencia, en aplicación de la legislación vigente, que tiene su origen en una directiva europea, son excluidas, su eficacia es excluida del contrato. Lo cual plantea muchos problemas de no fácil solución. Uno primero, que seguro, tuvieron en mente quienes redactaron el artículo 6.1 de la directiva, tiendo a pensar, es cuál es el modelo que se va a aplicar a un supuesto de nulidad parcial. Y nosotros estamos muy familiarizados con el nuestro, pero no es el único. Una posible solución a la nulidad parcial es, en algunos ordenamientos jurídicos europeos, que la nulidad parcial del contrato, la nulidad de alguna de las cláusulas del contrato, ha de conllevar necesariamente la nulidad de todo el contrato, en todo caso, no solo en el derecho de consumo, sino como regla general contenida, por ejemplo, en el artículo 139 del Código Civil alemán, cuya dogmática históricamente había justificado que
como si el consentimiento contractual se proyectó sobre un determinado programa contractual y ese determinado programa contractual varía a consecuencia de la nulidad de alguno de sus pactos, cómo va el derecho a mantener la vigencia de algo diferente a lo que las partes acordaron. Por lo tanto, si hay nulidad parcial, afecte esta a lo que afecte o tenga el impacto que pueda tener en el acuerdo original de las partes, la consecuencia jurídica general prevista en el Código Civil alemán ha sido la nulidad total. Por tanto, la nulidad parcial es una figura, después haré alguna referencia, en realidad ha sido una construcción dogmática y jurisprudencial en Alemania, pero no es la opción primigenia o primaria que adopta el BGB. Que también se ha justificado en esa cultura como, y tiene sentido, no sé si podré desarrollar esta idea en mi breve intervención, pero bueno, esa idea de que más allá de una eventual clasificación de acuerdos contractuales entre algunos esenciales sin los cuales el contrato no existiría, otros accidentales, contingentes que podrían concurrir o no concurrir, una clasificación que nos resulta muy familiar en la explicación habitual del contrato en derecho español. Creo que algo perversa en su aplicación práctica, creo que es una explicación excesivamente didáctica o pedagógica de la que se han extraído consecuencias prácticas que no se corresponden con la realidad. Lo cierto es, entendieron los redactores del BGB, del Código Civil alemán, que el contrato es un todo y que allí no hay elementos esenciales accidentales, hay un acuerdo y que por lo tanto un pacto sobre plazo o sobre interés o sobre lugar de entrega o sobre representación puede ser tan esencial a los efectos económicos buscados por las partes que un pacto que tuviera que afectar al consentimiento prestado o al objeto o la licitud del objeto del contrato. Por tanto, esa visión de conjunto del contrato como un vehículo que recoge el consentimiento de las partes y que vehicula, que proyecta sus intereses económicos comunes, pues soporta una conclusión tan radical como la del 139 del BGB. La nulidad parcial da lugar a la nulidad total del contrato. Punto. Primera solución. Segunda solución, la que nos resulta familiar en nuestra cultura jurídica, la que puede derivarse de una aplicación del 1658 del Código Civil. Los contratos obligan a los expresamente, no solo obligan a los expresamente pactados, sino también a todo aquello que derive de los usos, la buena fe y la ley, expresión que no se corresponde en su orden con el sistema de fuentes del artículo 1 del Código Civil, lo cual también tiene su recorrido, creo, por lo menos, ¿no? Pero en fin, usos, buena fe y ley. Esa ley es la dispositiva, lógicamente, la ley imperativa es previa al consentimiento, por lo tanto, cualquier carencia en el acuerdo contractual, bien sea previa o contemporánea al acuerdo por falta de advertencia de las partes o por la estrategia de las partes, o sea una laguna, una carencia contractual posterior al acuerdo como consecuencia de una intervención judicial o del legislador que declara nulidad parcial de alguna de sus cláusulas, no habrá de suponer el fracaso completo del acuerdo, sino que esta amputación del contenido contractual se suplirá por lo dispuesto en la ley dispositiva. Esta es la solución que nos resulta familiar en nuestra cultura jurídica. Esta es la solución que anuncia, en principio, con carácter general, el artículo 65 del texto refundido, cuando dice que los contratos de consumo se integrarán de acuerdo con el derecho dispositivo y la buena fe objetiva. También antes, me parece que es en el 52 o 50, pues habla de la aplicación del derecho común, del derecho general de contratos, a los contratos de consumo. Pero esta solución que nos resulta familiar se excepciona en la tercera posibilidad que destaco en esta intervención respecto de las reacciones del ordenamiento a un fenómeno de nulidad parcial. Esta solución en nuestro ordenamiento no se aplica con motivo de la nulidad de cláusulas abusivas. El artículo 83 del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios prevé en su versión vigente que las cláusulas son nulas, se tienen por no puestas, que el juez dará audiencia a las partes para evaluar cuál es el impacto de esa nulidad parcial en sus intereses contractuales y que el contrato seguirá vigente en sus términos sin esas cláusulas nulas. Esta es la versión vigente del precepto tras la reforma del año 2014, que hay aquí, seguro que todos lo conocen mucho mejor que yo, trae causa, entre otras, pero me parece a mí fundamentalmente, de la sentencia del Banco Español de Crédito del año 2012 y de la doctrina que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desarrolla desde entonces. El segundo párrafo del artículo 83 sobre las cláusulas predispuestas incluye en el 2019, si no estoy equivocado, con motivo de la Ley de Crédito Inmobiliario.
también previendo la nulidad, por lo tanto, la misma reacción jurídica frente a esas cláusulas. Esta solución me parece a mí que da lugar a dos efectos, por lo menos. Hay un efecto potencialmente perverso, y es que puede haber víctimas de la abusividad, consumidores, no interesados en instar la nulidad de cláusulas abusivas, porque la nulidad de esa cláusula con mantenimiento del contrato podría dar lugar a algunos efectos restitutorios, por ejemplo, que no les parecieran oportunos. Este es un efecto perverso, no digo que se produzca en todos los casos, pero creo que es un efecto que se podría derivarse de... En la sentencia del Banco Millennium, que se ha citado antes, de esto no tenía previsto hablar, pero creo que este es uno de los grandes temas que seguro se cubrirá y si no valdría la pena hablar en el debate. Hay una doctrina del Tribunal de Justicia en relación con la restitución, los supuestos de nulidad imputable a solo una de las partes y una aplicación muy discutible desde el punto de vista del derecho civil, del derecho contractual, de las previsiones de nuestros 1305 y 1306 del Código Civil, la realidad de que la persona, el culpable de la nulidad no puede reclamar la restitución. Bueno, esto podría quizá paliar ese potencial efecto perverso. Otro efecto que puede tener esta realidad es que, de manera mucho más clara en nuestro país, esto da lugar a una, me parece a mí, una progresiva estandarización del derecho de consumo mediante el uso, empleo, acaso abuso en términos contractuales de las normas imperativas. Esto lo hemos visto en la intervención de Segismundo, lo conocemos, aquí hay notarios en ejercicio que lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, siempre que interviene un consumidor, pues la intervención del derecho, ese pseudo derecho administrativo de la contratación con los consumidores, pues cada vez tiene una intervención mucho más alta. La realidad es que en nuestro país la situación no había sido históricamente esta. Como sabéis, si me permitís, las primeras versiones de lo que ahora es el artículo 83 del texto refundido preveían, de acuerdo con nuestra tradición, la integración del contrato de acuerdo con el derecho dispositivo. Y esto cambia en España por una jurisprudencia yo creo que dubitativa y creo que no del todo coherente y me parece que no promueve una deseable seguridad jurídica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, bueno, pues que en ocasiones, como todo lo humano, pues es perfectible y como todas las decisiones humanas, pues puede, por lo menos está sujeta a debate. No digo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido, sobre todo en relación a la respuesta de múltiples cuestiones prejudiciales planteadas por juzgados y tribunales españoles en relación con la contratación con consumidores, ha afirmado de manera muy rotunda al inicio, de manera menos rotunda con posterioridad. También ha habido cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales húngaros y polacos que han generado, que han erosionado en cierta manera la rotundidad de las primeras afirmaciones del Tribunal de Justicia, por ejemplo, en el caso del Banco Español de Crédito. Pero al final ha entendido el Tribunal de Justicia que la nulidad parcial sin posibilidad de integración judicial del contenido, o mejor dicho, el Tribunal de Justicia ha afirmado que no es conforme con la Directiva 9313, no es conforme con el artículo 6.1 de la Directiva 9313, una norma nacional que permita la integración de las cláusulas abusivas declaradas nulas de acuerdo con el derecho dispositivo. Esto lo ha justificado de manera confesada en la que ha denominado el carácter sancionador que ha de tener esta nulidad. Con un razonamiento, creo que discutible, un razonamiento conforme al cual, si el predisponente de una cláusula abusiva pudiera, tras la nulidad de esa cláusula abusiva, beneficiarse de aquello que derivara de la aplicación del derecho dispositivo, la amenaza de nulidad de la cláusula abusiva perdería efecto disuasorio. No queremos, hemos de promover, los Estados miembros están obligados a promover, artículo 7.1 de la directiva, la desaparición de las cláusulas abusivas en la contratación con consumidores.
tenemos que ir a una solución de máximos en cuya virtud el predisponente de cláusulas abusivas se enfrenta al riesgo de un préstamo sin interés o un mandato sin precio o un plazo, no sé, lo que sea. No al efecto de la cláusula dispositiva, sino a la desaparición de un pacto en el contrato. Más tarde, el Tribunal de Justicia ha tenido que reconocer que en ocasiones la nulidad de la cláusula dispositiva puede dar lugar a situaciones de nulidad total. Por ejemplo, se ha encontrado en casos en los que la abusividad se refería a la cláusula de cambio de moneda en préstamos multidivisas. Claro, desaparecida esa cláusula, es imposible, como hay que calcular la devolución en florines húngaros de un préstamo indexado en yenes japoneses. Es absolutamente imposible. Por tanto, el propio Tribunal de Justicia ha tenido que ir poco a poco en un proceso interesante, interesante por el proceso, interesante también por esa extraña función que tiene el Tribunal de Justicia en la arquitectura europea, ¿no? Es algo más que un legislador negativo, por lo menos en algunas materias, ¿no? Pero en fin, ha tenido que ir rebajando, ha tenido que ir paliando el rigor de sus afirmaciones, pero en cualquier caso esas afirmaciones dieron lugar al tenor literal vigente del artículo 83 del texto refundido, que prevé lo que prevé. Y en este caso, creo personalmente que no ha sido un error o una inadvertencia del legislador español, sino que ha sido pues, una reacción del legislador español a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le estaban diciendo que hasta la versión vigente del artículo 83 hasta el año 2014, que preveía la posibilidad de integración judicial, era contraria a la directiva europea. Por tanto, aquí el legislador español ha reaccionado a una doctrina, me parece que discutible, cuando menos, como estoy intentando o intentaré destacar. La primera explicación, por tanto, es la sanción, el efecto disuasorio de la nulidad. Una segunda explicación está no veladamente confesada y más discutible que la anterior, me parece a mí, es la necesaria homogeneización de la consideración de la abusividad en el contexto de la Unión Europea, como si el recurso al derecho dispositivo fuera a interferir negativamente en esa consideración de la abusividad. Es decir, pero en fin, si algo es abusivo, no queremos que ha de ser abusivo en toda la Unión Europea, lógicamente, en todos los contratos con consumidores, pero las soluciones a esta abusividad no deben diferir precisamente por ese efecto disuasorio, sancionador. Bueno. Hay una tercera no confesada, pero que para mí destilan muchas de las decisiones del Tribunal de Justicia en esta materia, es bueno, una cierta desconfianza, si puedo hablar así, respecto de los tribunales locales, nacionales, ¿no? Sobre la apreciación misma de la abusividad y de sus efectos. Una cierta desconfianza quizá respecto de los derechos nacionales a la hora de enmendar de alguna manera las unidades parciales. Bueno, a mí esta me parece una doctrina muy criticable. No me parece criticable la nulidad de la abusividad en absoluto. Me parece criticable el escenario al que se ha llevado el legislador español a adoptar la solución que ahora mismo adopta el artículo 83 del texto refundido. Creo que además esto tiene su origen en una percepción equivocada, me parece a mí, del derecho dispositivo y de sus funciones desde el Tribunal de Luxemburgo. Reduzco, sin perjuicio de poder hablar de esto después en el debate o en la comida, pero claro, a mí no deja de parecerme un poco absurdo todo el razonamiento, con todos mis respetos a los ilustres juristas que están detrás de estas decisiones, pero claro, resulta que si una cláusula que se ajusta al derecho dispositivo no es declarada abusiva, pues es una cláusula que mantiene su validez contractual. No sé, imaginemos un tipo de interés legal más 2 puntos, ¿no? De 108. Pues esto ningún juez español lo considera abusivo, por lo tanto no se declara nulidad, por lo tanto esa cláusula no está sujeta a la sanción de nulidad y esa cláusula mantiene su vigor en el contrato. Resulta que no, que el tipo de interés que se pactó era abusivo y se declara nulidad y la abusividad. Bueno, ¿qué problema habría en que esa amputación contractual fuera resuelta con la aplicación del derecho dispositivo, que si se hubiera aplicado desde el principio no hubiera dado lugar a una cláusula, a la nulidad por abusividad? Esa idea de sanción seguramente
es una idea un poco burda, un poco vasta a la hora de analizar el impacto que puede tener esto en la contratación con consumidores, esta doctrina de la contratación con consumidores. Y además, y aquí hay una idea que hace tiempo que tengo en mente y algunos de los presentes lo saben y es bueno, una de estas cuestiones que voy adornando con lecturas y es una cuestión de la que se habla poco en Europa, se habla algo en Estados Unidos, algo más, lógicamente. Pero en fin, cuando hablamos de derecho dispositivo parece que nos referimos a un bloque único, homogéneo de normas. Distinguimos de las imperativas, también un bloque homogéneo de normas. Las primeras se aplican necesariamente, de ahí su nombre, las segundas pueden ser excluidas mediante pacto. Y esto es así, y es el mínimo común denominador, me parece a mí, de un conjunto de normas muy dispares que denominamos imperativas y un conjunto de normas muy dispares que denominamos o que englobamos bajo la rúbrica general de derecho dispositivo. Pero dentro de ese derecho dispositivo, incluso analizando nuestro derecho vigente en materia de la contratación, hay normas de muy diferente textura, si me permitís esta expresión, que a veces está de moda al referirse al ordenamiento jurídico, ¿no? De diferente arquitectura. Hay normas dispositivas que dan soluciones generales, por ejemplo. Muchas de ellas aplican estándares, pues llaman a la buena fe, llaman a la equivalencia de prestaciones, bueno, son normas muchas veces sujetas a la moderación judicial. Bueno, alguna, ahí quizá la aplicación de ese dicho dispositivo podría dar lugar a que la sanción derivada de la nulidad por abusividad no tuviera el efecto disuasorio deseable, puede ser. Pero hay otras normas dispositivas que permiten al juez o al propio ordenamiento soluciones individualizadas. Muchas veces, y no quiero hablar aquí un debate muy interesante, pero que no tiene solución porque hay argumentos favorables a cualquiera de las opciones imaginables, pero en fin, no sé si hay algo así como un principio de favor debitoris en el Código Civil, está en el Código de Comercio, pero en otro contexto, lógicamente. Pero en fin, sí que hay normas dispositivas que claramente inclinan la balanza en caso de aplicación de la norma dispositiva a favor de una de las partes del contrato, que muchas veces en su aplicación sería el consumidor. Por lo tanto, ahí no entiendo ese efecto sancionador disuasorio de esa nulidad y el impacto que tiene en la economía contractual en nuestro país. Ahora enseguida diré por qué me concentro en nuestro ordenamiento. La doctrina del Tribunal de Justicia que ha forzado el cambio legislativo vigente en nuestro país. Y después hay normas dispositivas. Me cuesta utilizar este término, pero en fin, por seguir con la terminología que utiliza el Tribunal de Justicia, manifiestamente sancionadoras. Es decir, manifiestamente sancionadoras de la parte del contrato que no revela información relevante para la otra parte o que esconde información o que adopta posiciones estratégicas. El Código Civil, el derecho privado, está lleno de normas. El préstamo se presume gratuito. En un entorno profesional nadie presta gratuitamente. Esa regla lo que promueve es que quien quiera imponer un tipo de interés lo negocie, porque si no lo negocia, la regla por defecto es la gratuidad. Lo mismo el mandato. En su extremo, en otro ámbito, pero para que se entienda la arquitectura de estas normas, el cargo de administrador de una sociedad, 217 de la Ley de Sociedades de Capital, se reputa gratuito. Bueno, ¿quién es administrador de una sociedad? Pues son reglas que lo que promueven es la negociación. Son reglas que promueven la contratación en torno al precio, en torno a la imputación de pagos, en torno a si la cláusula penal incluye o no la indemnización, en torno al lugar de cumplimiento del contrato. Hay un montón de reglas en nuestro derecho privado que sencillamente sancionan a quien se aprovecha de la inadvertencia o del conocimiento de la otra parte, o sea, o que pretenden evitar precisamente que alguien se aproveche de... Y la aplicación de ese derecho dispositivo no entiendo, me cuesta ver por qué no va a ser una buena solución a estos supuestos de nulidad por abusividad. Es cierto que en nuestra doctrina, en toda la europea, quizá nos falta establecer o desarrollar una categorización de normas dispositivas. Y quizá esto es una tarea previa que lógicamente no corresponde al Tribunal de Justicia. Quizá el Tribunal de Justicia podría haber sido algo más detallado y ver cuál es la norma dispositiva en concreto que va a resolver. Al final, el Tribunal de Justicia efectúa un juicio general sobre conformidad, pero está analizando casos concretos. Por lo tanto, y en cualquier caso, y para acabar y no haceros perder más tiempo, para sorpresa de todos, lógicamente, el ordenamiento jurídico alemán
prevé, lo he dicho, 139 del Código Civil, históricamente prevé la nulidad total del contrato en los supuestos que conocemos nosotros como de nulidad parcial. Es verdad que la doctrina y jurisprudencia de aquel país, con carácter general, han desarrollado una larguísima y complejísima, como todo lo alemán, doctrina sobre de qué manera hay que interpretar los supuestos de nulidad, de qué manera hay que aplicar lo que los americanos llaman la Blue Pencil Rule, la regla del lápiz azul, ¿no? ¿Cómo le llaman los alemanes? Le llaman la interpretación correctora del contrato para conseguir la validez del contrato. En fin, hay toda una serie de doctrinas académicas y judiciales que pretenden precisamente paliar de alguna manera los efectos de una regla general en cuya virtud cualquier nulidad parcial afecte lo que afecte en el contrato de provocar su nulidad total. Y hay todo, o sea que el 139 del BGB no es ni de lejos ni un artículo de aplicación pacífica ni un artículo que se aplique expressis verbis en todos los casos, en los supuestos. Pero es que en aquel ordenamiento jurídico entendieron que el artículo 6.1 de la directiva, en cuya virtud las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, pero el contrato seguirá siendo válido en sus mismos términos, les obligaba a incorporar una regla especial de nulidad parcial para los contratos de consumo. Y cuando el legislador alemán incluye su antigua ley de condiciones generales en el Código Civil, aparece un parágrafo 306 del BGB que prevé que las cláusulas abusivas son nulas y que la nulidad, la laguna contractual provocada por la nulidad parcial será suplida por el derecho dispositivo. Salvo, dice el tercer párrafo del 306 del BGB, salvo que el resultado sea tal que el juez, oídas las partes, llega al convencimiento de que las partes no hubieran acordado el contrato que resulta de suplir la nulidad con el derecho dispositivo. Y en ese caso declarar la nulidad total. Pero bueno, este ejercicio que los alemanes han tenido que hacer en contra, teniendo en cuenta esta evolución judicial y doctrinal a la que he hecho referencia sobre la nulidad parcial, pero en cualquier caso, en contra de sus principios generales, no ha generado en Alemania, hasta donde alcanzo a saber, la reacción por parte de la judicatura de cuestiones prejudiciales sobre si esa nulidad parcial, esa llamada derecho dispositivo, es o no contraria a las disposiciones del derecho europeo. Y el 306 del BGB, hasta donde me consta, es un precepto de aplicación pacífica, los jueces declaran la nulidad, integran el contrato con el derecho dispositivo, salvo que las partes convenzan al juez de que ellos no hubieran contratado algo así de inicio. Y ya está. Y ya está. Y no tienen un precepto como el nuestro, que es una excepción a nuestro derecho contractual general, que tengo algunas dudas compartidas con otras personas de que sea la mejor solución para el consumidor en todos los casos o con carácter general. Muchas gracias.